No, inicia ahorita, a ver. ¿O soy yo la que tiene que iniciar la grabación? No sé. No, ahorita. Ok. Creo que ahorita va a empezar. A ver. ¿Qué tal? Buenos días a todos. El seminario de hoy lo va a impartir Gabriela Guzmán, del Instituto de Matemáticas de la Academia Polaca de Ciencias, y nos va a hablar sobre categorías derivadas y trianguladas en geometría y topología. Muchas gracias, Gabriela, y adelante. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. El objetivo de mi plática es hablarles un poco, bueno, tengo entendido que este es un seminario de álgebra, entonces quiero hablarles un poco del tipo de categorías derivadas y trianguladas que nos encontramos en geometría y en topología, y en particular en mi área de trabajo, que es la teoría de homotopía motívica, la categoría de motivos. Entonces voy a iniciar con una pequeña, introducción a qué son las categorías trianguladas y derivadas. Aquí me equivoqué en el título, perdón, es en geometría y en topología. También están presentes en el álgebra, claro está, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, sabemos que las categorías trianguladas y derivadas fueron formuladas por Grothendieck y Verdier, cuando Grothendieck quería probar la dualidad de Serre, y Verdier escribe los fundamentos para estas categorías derivadas y trianguladas, y bueno, hay muchas aplicaciones en geometría algebraica que ya Grothendieck desde sus trabajos comienza a hacer. También fueron introducidas por Pup en topología, y él las introdujo para estudiar la categoría de homotopía estable. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con la categoría de homotopía estable, pero a él le faltan axiomas. Vamos a enunciarlos más adelante, una serie de axiomas para definir a las categorías trianguladas, y Pup no presenta el axioma del octaedro. Hay algunas otras aplicaciones, por ejemplo, en Sato y Kashibara introdujeron algunas aplicaciones en ecuaciones diferenciales. Beilinson, Bernstein y Gelfand demuestran una relación entre representaciones de ciertas álgebras y gavillas coherentes sobre espacios proyectivos, sobre el espacio proyectivo, me parece. Y bueno, tengo entendido que estas categorías son muy usadas para resolver problemas de representaciones de álgebra. Yo estoy completamente fuera de esta área, pero han tenido sus aplicaciones fuera de los objetivos de Grothendieck inicialmente. Y bueno, como sabemos, Grothendieck formuló, tenía muchas ideas acerca de cómo poder estudiar las teorías de cohomología en geometría algebraica. Entonces, en esta plática nos vamos a restringir a estudiarla, a introducir o a ver cómo aparecen en la categoría derivada de motivos mixtos, que fue introducida por Bobotsky. También aparecen en la categoría, como lo mencioné ya antes, en la homotopía estable clásica, lo que sea que signifique clásica, y en la categoría de estable homotópica motívica. Existen otras presentaciones. En un inicio, Verdier da ciertos axiomas para definir a las categorías trianguladas, construye la categoría derivada de una variedad abeliana. Más adelante vamos a introducirlo. Pero hay otros modelos más que podemos utilizar, ¿no? Igual a lo largo de los 60s, Quillen introduce lo que conocemos como las categorías modelo, en donde podemos estudiar homotopía, y más adelante, Lurie, entre otros, introducen las infinitocategorías. Bueno, entonces, solo para recordar un poco y estar en la misma sintonía, la definición la motivación de querer estudiar es, supongamos que empezamos con una categoría aditiva, una categoría abeliana, tenemos una categoría aditiva cuando
sabemos que los homomorfismos son un grupo abeliano y bueno, es aditiva también cuando la composición es bilineal, cuando tenemos un objeto que es inicial y objeto terminal, y cuando el producto y el coproducto coinciden. Además, sabemos que una categoría aditiva es además abeliana si existen kernels y cokernels dado cualquier morfismo. Entonces, en general, bueno, también si tenemos una sucesión, decimos que es exacta, como sabemos en un curso básico de álgebra homológica, cuando el kernel de G es igual a la imagen de F. Y esta es precisamente la motivación para querer estudiar categorías trianguladas y categorías derivadas. Por ejemplo, si tenemos una sucesión exacta corta, sabemos que no todos los funtores, bueno, sabemos que un funtor es exacto izquierdo cuando preserva el morfismo inyectivo y es exacto derecho cuando preserva el morfismo suprayectivo, pero no todos los funtores van a satisfacer esa condición. Y un ejemplo clásico que tenemos es la gavilla las secciones globales en una gavilla. Es un funtor que no es exacto derecho. Y bueno, esto se ve encarnado en que el OM tampoco es un funtor, es un funtor exacto izquierdo, pero no es un funtor derecho. Entonces, bueno, uno espera con las categorías trianguladas extender esta noción de sucesiones exactas a categorías aditivas. Y Verdier y Grothendieck hacen una formulación bastante explícita de qué es una categoría triangulada. Uno empieza con una categoría aditiva, tenemos un funtor de transición o shift, no sé cómo traducirlo, y tenemos un triángulo distinguido. Y estos objetos van a satisfacer ciertos axiomas para definir a una categoría triangulada. Entonces, bueno, los axiomas que tenemos es que si tenemos la identidad, el 0 y el funtor de transición shift, entonces este es un triángulo distinguido. También sabemos que si tenemos un triángulo y este es isomorfo a un triángulo distinguido, entonces el triángulo originalmente iba a ser un triángulo distinguido. Los triángulos distinguidos son de esta forma, como lo habíamos ya comentado. Y dado cualquier morfismo entre dos objetos, siempre podemos completar esta sucesión de tal forma que obtengamos un triángulo distinguido. Tenemos también que si ya formo un triángulo distinguido, entonces no me importa cómo recorra, puedo seguir recorriendo aplicando el funtor de transición y voy a seguir obteniendo triángulos distinguidos. También si tengo dos triángulos distinguidos y tengo dos morfismos de A a' y de B a B', siempre puedo completar un morfismo entre C y C'. No va a ser único, no va a ser necesariamente único, pero voy a poder encontrar un morfismo ahí. Y más adelante, como había mencionado antes, ¿no? Pup también introduce las categorías trianguladas, pero no introduce este lema del octaedro. No lo voy a dibujar en este caso, pero básicamente la idea es que si uno tiene tres objetos de manera, no sé, pues pensemos en una categoría abeliana y tenemos dos inyecciones, si estos tres triángulos son exactos, entonces el triángulo formado por los cocientes también va a ser exacto. Entonces, esa sería la analogía que uno quiere subir a trabajar con triángulos distinguidos y vamos a formar algo más complicado, ¿no? El diagrama va a ser más complicado. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo canónico de categorías derivadas?
Bueno, nuestro ejemplo canónico es si nos tomamos una categoría abeliana y formamos los complejos de cadena en esta categoría abeliana, sigue siendo una categoría abeliana, podemos encajar a la categoría abeliana en la categoría de complejos de cadena. Tenemos un funtor de transición, shift, solamente recorriendo el grado de nuestro complejo de cadena. Y bueno, con estos elementos podemos construir una categoría derivada para una categoría abeliana. Entonces tenemos Perdón, dos... ¿por qué el 1 ahí? Lo que buscamos es, por ejemplo, más adelante se ve cuando tienes una sucesión exacta corta y quieres calcular cohomología de grupos, estás induciendo sucesiones exactas largas, ¿cierto? Y entonces tienes, por ejemplo, el grado cohomológico n, y luego tienes el grado cohomológico n más 1. Entonces solamente estás recorriendo uno. Solamente es la notación de decir, vamos a Gracias, recorrer gracias. uno. Y bueno, y ahí tenemos dos nociones importantes de morfismos. Los cuasi-isomorfismos, como lo decía, ¿no? Cuando podemos inducir un isomorfismo en la cohomología la podemos definir porque esta es una categoría abeliana. Y también podemos definir en un curso de topología algebraica, hemos visto la equivalencia homotópica entre dos complejos, ¿no? Una equivalencia homotópica es un mapeo que va del complejo A el complejo B, pero ahora recorrido en el otro sentido. Y bueno, la relación homotópica es que existe, la diferencia de estos dos morfismos, si tengo dos morfismos F y G de A a B, la diferencia de estos dos me va a dar la composición de este lado, ¿no? De las diferenciales con H. Y entonces, bueno, tenemos que este diagrama es conmutativo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora construimos la categoría de homotopía para esta categoría de complejos, ¿no? Y en esta categoría de homotopía los objetos son los mismos y nuestros morfismos son los mismos módulo la relación homotópica de equivalencia. Para probar que esa es una relación de equivalencia. Módulo esta relación, formamos los morfismos en la categoría de homotopía. Uno quiere formar la categoría derivada y entonces habíamos introducido otra noción que son los cuasi-isomorfismos y ahí lo que tenemos es, bueno, nuestros objetos siguen siendo los mismos, los complejos, pero ahora queremos que esos cuasi-isomorfismos sean morfismos invertibles. ¿Y cómo podemos hacer eso? Si yo quiero formar un morfismo de A a B, entonces siempre que tenga un cuasi-isomorfismo hacia A, y si tengo un morfismo de C a B y tengo un cuasi-isomorfismo hacia A, es como si esto lo estuviera invirtiendo y poder tener también un morfismo de A a B. Esta es la técnica que se llama como localización de Verdier. Uno puede probar que la categoría está bien definida, que la composición existe y es única, y uno se auxilia del mapping cono de mapeos para poder demostrar que existe y que es única. Y además, con esta noción, uno puede introducir y definir las estructuras trianguladas en la categoría de homotopía de complejos y en la categoría derivada de abeliana. ¿Qué tenemos en este caso? Pues esta categoría derivada no es abeliana, pero podemos hacer, bueno, aunque no es abeliana, nos sirve para muchas cosas.
Normalmente uno, para evitarse problemas técnicos, uno toma complejos acotados por arriba o por abajo o en los dos lados, ¿no? Para un n suficientemente grande, los complejos están acotados. Aquí creo que sí, olvidé poner AN isomorfo a 0 para un n suficientemente grande o suficientemente pequeño, o acotada cuando está acotada de los dos lados. Bueno, entonces tenemos ciertas preguntas, ¿no? Estamos en un seminario de álgebra y tenemos una definición abstracta de categoría triangulada. Tenemos un ejemplo canónico, la categoría derivada de una categoría abeliana para una categoría triangulada. Y una de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿todas las categorías trianguladas son de la forma DDA para A una categoría abeliana? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, si esta es la categoría derivada de una categoría abeliana, ¿existe alguna otra categoría abeliana que no sean isomorfas, tal que la categoría derivada de B sea isomorfa a la categoría derivada de A? ¿Qué estructuras necesitaríamos para poder contestar este tipo de preguntas? Y bueno, la respuesta es que no todas las categorías son de la categoría derivada de una categoría abeliana. El ejemplo uno de los casos que había mencionado al principio, Pup introduce las categorías trianguladas para estudiar la homotopía estable, y esta va a resultar ser una categoría que no es de la forma, la categoría derivada de una categoría abeliana. Hay cosas que no he definido totalmente aquí. Sé que es una categoría triangular, que esta homotopía estable es una categoría triangulada. Hay una noción de estabilidad que más adelante voy a explicar mejor. Y además satisface algo muy importante. Esta categoría es una categoría monoidal. Tenemos un elemento de identidad. ¿Y cómo construimos esta categoría de homotopía estable? Bueno, uno se toma espacios topológicos punteados o conjuntos simpliciales punteados, que es equivalente a la categoría de espacios topológicos. Y los objetos en esta categoría SH son algo que llamamos espectro. Es un poco quizás una mala notación, porque después tenemos un espectro en geometría algebraica, pero bueno, este es el espectro o spectrum en topología. Y es una colección de espacios topológicos punteados, donde tenemos un morfismo de suspensión. Si me tomo un espacio XN y me tomo la suspensión de este espacio, este va a ser isomorfo al espacio siguiente. ¿A qué me refiero con este morfismo de suspensión? Bueno, es simplemente tomar el smash product, el producto smash de la esfera con el espacio. Entonces, uno está tomando el espacio, producto con el intervalo, y uno identifica la parte X cruz 0, la parte X cruz 1, y como estamos tomando espacios punteados, también identificamos completamente una línea aquí. Entonces, esta es una operación que usamos mucho en topología. Y bueno, tenemos este gadget que nos define objetos en esta categoría SH. No he dicho muchas cosas aquí, no he sido completamente formal de cómo definir esta categoría SH. Esta categoría SH es muchísimo más, necesitamos más herramientas que solamente decir, tengo los axiomas de una categoría triangulada. Vamos a poder probar que SH es una categoría triangulada
pero necesitamos un marco en donde poder definir esta categoría. Entonces, como bien sabemos, normalmente cuando tenemos la categoría derivada de una categoría abeliana, si nuestra categoría abeliana tiene suficientes inyectivos o suficientes proyectivos, podemos tomar, dado un objeto en la categoría abeliana, una resolución inyectiva o una resolución proyectiva, y son normalmente las técnicas que utilizamos para poder calcular cohomología, cuando queremos calcular cohomología de grupos o cohomología de gavillas. Normalmente vamos a un gadget que es mejor en sus elementos por ser proyectivos o objetos proyectivos o inyectivos, y ahí es donde podemos realmente hacer cálculos. Entonces, uno se puede quedar en ese lenguaje, ¿no? De categorías derivadas. Pero hay un lenguaje más acorde. Esto todavía no lo quería decir. Perdón. Ok, aquí está. Hay un lenguaje más acorde para las categorías trianguladas o para las categorías derivadas, y es el lenguaje de las categorías modelo que introdujo Quillen. Y precisamente lo introduce para dar un marco donde estudiar estas categorías. Entonces, una categoría modelo consta de una categoría C que es completa y cocompleta, pero además tenemos una colección de morfismos. Nuestra colección de morfismos tenemos una colección de equivalencias débiles y tenemos otras dos colecciones importantes que se llaman fibraciones y cofibraciones. Y estas clases de morfismos van a satisfacer ciertos axiomas. Por ejemplo, si tengo que F es el retracto de G y G está en alguna de estas tres clases de morfismos, entonces F va a estar en la clase correspondiente. Tenemos el axioma 2 de 3. Si tenemos una composición de dos morfismos F y G, entonces ahora hay una colección de tres morfismos, F, G y la composición. Si dos de ellos pertenecen a una de estas tres clases, entonces el tercero también va a pertenecer a esta clase. Tenemos después la noción de levantamiento. La noción de levantamiento nos dice que si tengo un diagrama conmutativo y tal que este morfismo pertenece a la clase de las cofibraciones y de las equivalencias débiles, y este morfismo pertenece a la clase de las fibraciones, entonces puedo levantar mi morfismo. Si de manera dual este morfismo pertenece a las cofibraciones y este morfismo pertenece a las fibraciones, entonces también puedo levantar mi morfismo. Más aún, siempre puedo factorizar cualquier morfismo entre un morfismo que sea cofibración y equivalencia débil y el otro morfismo sea fibración, o de manera dual que este sea cofibración y el otro sea fibración y equivalencia débil. Y entonces esto realmente es otro lenguaje para poder expresar lo que ya se había expresado con categorías derivadas. Uno empieza, cuando construimos la categoría de una categoría abeliana, uno empezó con los complejos en la categoría abeliana, se tomó homotopías, equivalencias homotópicas entre dos complejos, e identificamos esos morfismos, y nos tomamos los cuasi-isomorfismos cuando identificamos la cohomología. Y entonces, básicamente, esas dos clases de morfismos, las equivalencias homotópicas y los cuasi-isomorfismos, forman clases que van a pertenecer a estas equivalencias débiles. Y como ya lo había mencionado, cuando tenemos una categoría abeliana que tiene suficientes inyectivos, por ejemplo, esos inyectivos van a pertenecer, cuando tengo un elemento y su resolución inyectiva, ese va a corresponder a una fibración. De hecho, va a corresponder a una fibración y una equivalencia débil cuando tomo una resolución inyectiva. Hay que tener cuidado, desde luego, ¿no? Hay que tener cuidado si uno está sobre grupos abelianos, si uno está sobre módulos, sobre un anillo conmutativo arbitrario, si uno está sobre
espacios vectoriales es muchísimo más fácil. Supongo que si uno está en un anillo más exótico que no es conmutativo, pasarán otras cosas que ignoro completamente, pero bueno, este lenguaje de categorías modelo nos dan un marco para poder estudiar mejor las cosas. Una cosa que no mencioné antes es que cuando yo tengo una equivalencia homotópica en complejos de cadena, esta me induce un cuasi-isomorfismo. Entonces, estoy diciendo que esta clase de cuasi-isomorfismos es una clase más grande que la clase de equivalencias homotópicas. Y ahí ahí Quillen introduce un lenguaje importante, que es que si uno tiene una categoría modelo con fibraciones, cofibraciones y equivalencias débiles, y uno toma una clase más grande de equivalencias débiles, entonces podemos realizar una localización de estas categorías modelos. Y es muchísimo más limpia que hacer la localización de Verdier. Al menos cuando nos empezamos a meter con cosas como, no sé, si nos tomamos pregavillas sobre un esquema y escogemos una topología de Grothendieck, entonces hacer esas localizaciones es mucho más limpio. Algo que quería hacer en esta plática, pero lamentablemente no me dio tiempo de hacerlo porque tuve muchos compromisos esta semana y no logré organizarme. Quería hablarles un poco más de esta noción de infinito categorías que introduce, que se ha introducido durante mucho tiempo. Uno puede hacer homotopía teniendo una categoría modelo. Pero en esa categoría modelo uno olvida porque uno empieza con una categoría modelo, uno empieza con unas equivalencias débiles. Y normalmente, dependiendo en qué categoría estemos, si estamos, por ejemplo, en estos complejos sobre una categoría abeliana, si uno toma las equivalencias homotópicas, esas pueden ser nuestras equivalencias débiles. Pero al momento de pasar a la categoría de homotopía, al invertir estos morfismos, estamos olvidando por qué dos complejos eran homotópicos. Ya no voy a lograr introducir esta parte que quería de infinito categorías, pero una parte importante de estas categorías es que van a recordar por qué dos morfismos fueron homotópicos, por decirlo de alguna forma. Había algo antes que quería decir de esto. Había hablado de la categoría estable. Y había hecho antes una pregunta. Habíamos dicho que no todas las categorías trianguladas son de esta forma. Y había esta otra pregunta, si existe una categoría abeliana que no sea isomorfa a A, y tal que esta categoría derivada sea isomorfa, o cómo podemos contestar esta pregunta. Bueno, esta pregunta nos lleva a la necesidad de introducir otra estructura en nuestras categorías trianguladas, y es lo que conocemos como la T-estructura. Y una T-estructura es, nos tomamos una categoría triangulada, nos tomamos el morfismo de transición. Aquí cambió un poco la notación, pero bueno, es el mismo morfismo T que habíamos mencionado antes, o el morfismo shift. Y una T-estructura es una colección de dos subcategorías, donde satisfacen los siguientes axiomas. Nos dice que si tengo un objeto en esta categoría y en esta subcategoría y Y en esta otra subcategoría, entonces los sums entre estos dos objetos es igual a 0. Si tomo un objeto
en esta categoría y hago la transición de X, el shift, este objeto sigue perteneciendo a la categoría de menos 0. Si ahora me tomo un objeto en la otra subcategoría y hago el shift en el lado contrario, entonces el objeto sigue perteneciendo. ¿Qué más tengo? Si tengo un objeto en la categoría D, en la categoría triangulada, entonces existe un triángulo distinguido. Lo puedo meter en un triángulo distinguido, donde este objeto pertenece a esta subcategoría y este otro objeto pertenece a esta otra subcategoría. Y ahí viene una noción importante. Cuando me tomo la intersección de estas dos subcategorías, voy a definir lo que se llama el corazón de la categoría triangulada. Y resulta que por ejemplo, si uno se toma la categoría de complejos en una categoría abeliana, probamos la categoría de homotopía, probamos la categoría derivada, habíamos dicho que podemos definir una triangulación con el mapping cone, con el cono de mapeos. Habíamos podido definir esta categoría triangulada y podemos definir estas dos subcategorías de la categoría triangulada, diciendo que, por ejemplo, si nos tomamos un complejo, entonces la cohomología es 0 para todo n mayor que 0 y la cohomología es 0, perdón, para todo n menor que 0 y la cohomología de ese complejo es 0 para todo n mayor que 0. Entonces, cuando me tomo, se puede probar que esas dos subcategorías me definen una estructura y la intersección de esas dos subcategorías es la categoría abeliana. Entonces, uno recupera bajo esa estructura especial la categoría abeliana. Hay cosas más complicadas que ese ejemplo, ¿no? Todavía. Antes de pasar a esa parte de donde tenemos el corazón de una categoría, hay otra pregunta que quisiera recalcar. Si tengo la categoría derivada de una categoría abeliana y vamos a pensar en la homotopía estable, ¿son estos tipos especiales de categorías trianguladas? Y otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿existen otro tipo de categorías trianguladas? Y bueno, la respuesta es que sí existen, y es como uno tiene el universo de todas las categorías trianguladas, y todas las categorías trianguladas que son encajadas en una categoría de homotopía con A no necesariamente tiene que ser una categoría abeliana. Esto lo puedo repetir cuando A es una categoría aditiva. Y cuando puedo encajar esa categoría triangulada, entonces mi categoría triangulada va a ser de tipo algebraico. Y si además tengo una categoría triangulada que la puedo encajar en algo que voy a llamar la categoría homotópica de una categoría estable, esta categoría triangulada va a ser del tipo topológico. Resulta que existen otras categorías trianguladas, a lo que la gente le llama categorías trianguladas exóticas. ¿Para qué sirven? No lo sé, pero hay ejemplos de ese tipo de categorías. Y bueno, aquí voy a hablar un poco más de qué es, a qué me refiero con la categoría estable. Había mencionado antes, ¿no? Pasamos de tener la categoría derivada a la categoría triangulada, a tener estas categorías modelo. Estas categorías modelo, aparte, me sirven para... ¿Dónde está lo que quiero hacer? Bueno, no, voy a tomar. Me sirven para
para poder definir de manera más adecuada qué es una categoría estable. Entonces, lo que tenemos es que si yo tengo una categoría modelo, una categoría modelo que además es monoidal, y me tomo un objeto C, un objeto T en la categoría modelo, pues siempre puedo definir este funtor, ¿no? Sigma T, que a un elemento M me lo manda a TM. Tengo que es una categoría monoidal, entonces tengo M, el producto monoidal. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuándo este funtor es invertible? Y uno básicamente hace lo que uno haría en álgebra. Cuando uno tiene un anillo conmutativo, por ejemplo, y tenemos un elemento en A y queremos invertir este elemento, pues nos tomamos el colín, ¿qué sería? El Fn, Fn más 1. Bueno, nos tomamos el límite de esta parte para tomar la localización de este anillo. Y entonces uno recurre a un proceso similar para definir una categoría estable. Es complicado en el sentido de que esta estructura monoidal tiene que ser compatible con la estructura modelo, es decir, con las equivalencias débiles, con las fibraciones y las cofibraciones. Pero bueno, uno trabaja sobre estas cosas y puede construir la estabilización de una categoría modelo. Entonces, en general, siempre que tenga esta estructura de una categoría modelo monoidal, puedo realizar este proceso de estabilización. El ejemplo que poníamos, por ejemplo, son los espacios topológicos punteados con el morfismo de suspensión. El smash product de S1 X. Y uno, cuando tiene la categoría de espacios topológicos, es una categoría modelo, y uno puede realizar la estabilización en la categoría homotópica de espacios topológicos punteados. Uno realiza la estabilización y es como uno construye la categoría estable de homotopía. ¿Para qué son buenas estas categorías? ¿Por qué nos interesa estudiar este tipo de categorías? Pues resulta que hay ciertas teorías de cohomología para ciertos espacios que no las podemos representar, por ejemplo, en la categoría derivada de grupos abelianos. Y en estas categorías estables, vamos a poder estudiar otro tipo de teorías de cohomología, como la K-teoría topológica o el cobordismo algebraico, lo que sea que eso signifique. Y vamos a poder encontrar un gadget, un espectrum que representa a este tipo de teorías de cohomología. Quiero pasar antes de seguir con eso. Quiero pasar a lo siguiente. Si tenemos, les habíamos mencionado tres cosas, ¿no? Empiezo con las categorías derivadas. Tengo las categorías trianguladas.
Tengo categorías modelo. Hay otro gadget más complicado, pero que también con muchísimas más ventajas, que son las infinito categorías. ¿Y en dónde puedo utilizar estos marcos, estas categorías? ¿En qué situaciones me son útiles? Bueno, este tipo de categorías me son útiles cuando quiero estudiar la categoría de motivos. ¿Qué queremos hacer cuando queremos estudiar una categoría de motivos? De manera conjetural, se dice que va a existir una categoría de motivos mixtos, y uno espera que esta categoría sea una categoría tensorial o monoidal. Quizás aquí traduje mal el término, monoidal, y aparte que sea una categoría abeliana. La construcción de esta categoría es un problema que sigue abierto, y el trabajo que Bobotsky hizo fue poder construir una categoría derivada de motivos. Pero esa categoría derivada de motivos, pues lo que él logra construir una categoría derivada. Podemos ver que hay una cierta T-estructura, pero existe una T-estructura que está conjeturada, de tal manera que el corazón de esa T-estructura va a ser la categoría de motivos mixtos. La existencia de esta T-estructura motívica está basada en otras conjeturas más fuertes, son ciertas conjeturas que establece Beilinson. Y Beilinson dice que si yo tengo la categoría de esquemas lisos sobre un campo, y me tomo tengo la categoría de esquemas lisos sobre un campo, entonces Beilinson conjetura que van a existir ciertos complejos de gavillas en la topología de Zariski, tal que van a estar indexados por n, y z de 0 es la gavilla constante, z de 1 es la gavilla de funciones invertibles. La gavilla de funciones invertibles posicionada en grado comológico 1. Hay otra conjetura que esta quizás es un poco más complicada, en la que nos dice que si tengo f sobre k, una extensión de campo, algo que vamos a llamar la comología de esos complejos que de manera conjetural existen, van a coincidir con algo que conocemos como los grupos de K-teoría de Milnor, que son ciertos grupos que se pueden dar de manera explícita con generadores en el álgebra tensorial del campo. Y también se tiene que si uno calcula para un esquema X sobre K liso, y uno quiere calcular la hipercomología de estos complejos, esta va a coincidir con lo que se conoce como el grupo de Chao, el grupo de ciclos en codimensión n en X bajo una relación de equivalencia. Entonces, otra de las conjeturas, y esta es una conjetura muy interesante, nos dice que si tenemos un esquema liso, entonces va a existir una sucesión espectral de esta forma, tal que esta sucesión espectral converge a la K-teoría de Quillen. La K-teoría de Quillen es, uno empieza con el grupo de Grothendieck. Por ejemplo, si uno tiene una sucesión exacta corta de módulos sobre un anillo R conmutativo, uno forma el grupo de Grothendieck y forma el K0. Y después vienen otras definiciones de cómo uno podría encontrar el K1, cómo uno puede encontrar el K2, y forman
una cierta sucesión exacta larga que nos recuerda a las teorías de cohomología. Entonces, una de las preguntas ahí fue, ¿es posible estudiar esta K-teoría para todos los enteros? Y resulta que sí, ¿no? Quillen hace una construcción completamente homotópica, donde construye ciertos espacios, tales que los grupos de homotopía de esos espacios me van a dar los grupos de K-teoría. Y los primeros grados coinciden con el grupo de Grothendieck, el K0, y los otros grupos K1, K2, creo que hasta K3, que están dados de manera explícita en términos de generadores. Y entonces, cuando uno tiene esta sucesión espectral, uno esperaría que lo que viene en esa página de la sucesión espectral es lo que vamos a conocer o lo que la gente va a llamar como cohomología motívica. Y ahí es donde empieza la historia de qué es lo que hace Voevodsky. Voevodsky trata de construir esta categoría de motivos, pero lo que hace es construir una categoría derivada. Y esta categoría derivada uno empieza con, uno quiere construir la categoría derivada sobre de motivos sobre un campo. Entonces uno empieza con la categoría de esquemas lisos, uno se toma después una categoría que es la categoría de correspondencias, donde los objetos siguen siendo los esquemas lisos, pero los morfismos ahora son los mismos de correspondencias entre X y Y, son el grupo libre generado por todos los subesquemas del producto X y Y, tal que Z sobre X es un morfismo finito y suprayectivo. Uno puede probar que uno puede dar la composición de dos morfismos de esta forma, está bien definida, hay que jugar con teoría de intersección, pero se puede hacer. Y entonces uno puede tomarse los funtores que van de la categoría opuesta a la categoría de grupos abelianos y formar lo que se llama la categoría de pregavillas con transfers. Cuando uno se puede tomar la categoría derivada de estas pregavillas con transfers, o uno se puede también tomar, si uno ya está pensando en categorías modelo, uno se puede tomar la categoría de complejos en estas pregavillas con transfers, inducir quiénes van a ser mis equivalencias débiles, quiénes van a ser mis fibraciones, mis cofibraciones, y normalmente las equivalencias débiles en el primer paso están asociadas a una topología de Grothendieck que vamos a escoger sobre la categoría de esquemas lisos sobre K. Esta topología de Grothendieck puede ser la topología de Zariski, puede ser la topología tal, o hay una topología en medio que se llama la topología de Nisnevich, que nos permite hacer hacer otros cálculos dentro de la categoría. Además, uno va a pedir que el producto X cruz la línea fin, la proyectada hacia X, sea un morfismo invertible. La construcción original de Voevodsky está dada en términos de categorías derivadas, usando la localización de Verdier, y logra hacerlo para un camp. Pero uno puede limpiar el lenguaje con categorías modelo. Más aún, hay una cosa importante en esta parte. Al principio de las conjeturas que tiene Beilinson dice que existen ciertos complejos Zn, y el Z1 en particular eran las funciones invertibles posicionadas en grado cohomológico 1. Entonces, una de las cosas que tiene que suceder para poder formar esta categoría de motivos es que esta categoría ya es monoidal, ya tenemos una estructura monoidal, y
queremos hacer invertible este objeto Z1. Este objeto Z1 viene asociado a algo que me costó mucho trabajo entender por mucho tiempo, que se llama el motivo de Lefschetz. Lo que uno hace es, había otras ideas de cómo construir la categoría de motivos, y los objetos en aquella categoría que querían construir eran variedades proyectivas lisas. Y los morfismos estaban dados, los morfismos entre X y Y estaban dados por el grupo de Chow del producto. Y cuando uno quiere calcular el motivo o ver cómo se descompone el motivo de la línea proyectiva, uno puede preguntarse cómo se descompone el motivo de una curva proyectiva, y va a tener una descomposición un poco complicada, pero la descomposición del espacio proyectivo, que es una curva de género cero, va a tener una descomposición bonita, en el sentido que va a ser la identidad, la capilla constante, más otra parte que va a ser asociada a algo que lo llaman el motivo de Lefschetz. Quiero escribir, pero justo me he quedado ahora sin batería en el lápiz. ¿A qué quiero ir con esto? Bueno, pues resulta que uno puede construir esta categoría de M efectiva, uno puede construir esta categoría de M donde estamos invirtiendo este objeto, y uno puede definir una T-estructura pidiendo una T-estructura asociada a la parte topológica, es decir, pidiendo que si tengo un complejo de pregavillas con trances, voy a pedir que la cohomología, puedo calcular cohomología, que la cohomología para n's menores que 0 se haga 0, y para n's mayores que 0 se hagan 0, y entonces tengo mis dos subcategorías que me van a definir una T-estructura. Y la pregunta o uno de los problemas abiertos más grandes es cómo definir una T-estructura en esta categoría de M, de tal forma que el corazón de esta T-estructura me dé lo que uno esperaría como la categoría de motivos mixtos de Vygotsky. Hay muchas cosas más que podría decir al respecto. Les había hablado un poco de la homotopía estable, pero bueno, creo que aquí lo dejo. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, no sé. A ver. ¿Quiénes son los abiertos en esa topología de Nice? O sea, nunca lo había escuchado. Quiero escribir, pero no tengo la idea. Bueno, lo que uno tiene son cuadrados conmutativos, donde tienes X y tienes una cubierta por dos abiertos de Zariski, U y B. Y lo que vas a pedir es que para uno de estos abiertos, la extensión del campo Q de U sea isomorfa a tu campo base. Muchas gracias. Por ejemplo, bueno, no, espera, no, si te tómate un punto en tu esquema. Entonces, cuando te tomas el K de este punto, el K de P, en ese abierto de Zariski donde está tu punto, ese
ese campo es isomorfo a tu campo base, ¿no? Cuando te estás tomando un esquema sobre K. Okay. ¿Y qué propiedades tienen los grupos de Chow? Así que tú le ves interesante. Tienen propiedades comológicas. O sea, cuando uno los ve, uno se da cuenta, esto es una teoría de comología, ¿no? O sea, se comporta como una teoría de comología. Y eso de la categoría de motivos, en esencia, ¿qué nos dice? Porque hablaste mucho de eso, pero decías motivos mixtos, pero yo había oído de motivos. Entonces, Hay una construcción que la llaman la categoría de motivos puros, y esta, bueno, no, o sea, son nombres al final, ¿no? Entiendo que es si uno logra definir esta estructura, entonces el corazón va a ser esta categoría de motivos mixtos. Esa categoría de motivos puros o de motivos, también lo que tratan de hacer es, uno empieza con una categoría aditiva y tratan de construir una categoría pseudo-abeliana, donde tus objetos son variedades proyectivas y luego tienen otras cosas que son pares, variedades lisas proyectivas, con un mapeo que se llaman proyectores. Estos proyectores son un morfismo de X en X, tal que al cuadrado es el mismo morfismo, es decir, es idempotente. Y está como un poco rebuscada, ¿no? Cuando la ves, no queda como claro qué es lo que está pasando ahí. Pero, bueno, ¿qué puedo decir? Hay muchas cosas que se han logrado, demostrar teniendo esta categoría derivada de motivos. O sea, uno se olvida, no, es difícil encontrar la categoría abeliana, es un problema sumamente difícil, pero teniendo la categoría derivada uno puede calcular otras cosas, ¿no? O puede entender mejor a las superficies. Si uno piensa en esta categoría derivada de motivos mixtos, es la análoga a la categoría derivada de grupos abelianos. muchas gracias. Esa es la analogía. Y hay Muchas algo gracias. en lo que no había hablado, no hablé antes, uno tiene, la correspondencia es DM, es el análogo a la categoría derivada de grupos abelianos. Les hablé un poco de quién era la homotopía estable, que uno empieza con la categoría de homotopía de espacios topológicos punteados y forma una categoría monoidal, donde les había hecho una categoría monoidal y uno puede tomarse anillos en esa categoría. Si uno se toma algo que esté cercano a un Eilenberg-MacLane space, un espacio Eilenberg-MacLane, y se toma módulos sobre, el espacio Eilenberg-MacLane va a tener una estructura de anillo en esa categoría monoidal SH. Y si uno se toma módulos sobre ese anillo Eilenberg-MacLane, coincide con Eilenberg-MacLane, digamos, con coeficientes en los enteros, coincide con la categoría derivada de grupos abelianos. Si uno, y uno hace, repetimos esas construcciones en motivos, ¿no? Uno también puede construir una categoría SH, estable motívica, donde uno empieza con, ahora ya no tenemos, ya tenemos esquemas. Entonces nos tomamos pregavillas en conjuntos simpliciales. Y uno puede definir una categoría modelo, una infinita categoría, puede tomarse la localización con respecto a la topología, puede tomarse la localización, pedir que la línea sea invertible, y después puedes decir, bueno, tengo al espacio proyectivo. El espacio proyectivo era algo que me importaba, ¿no? El espacio proyectivo se comporta como una esfera en geometría algebraica. Entonces, aparte de invertir a la esfera simplicial, quiero invertir a esta esfera del espacio proyectivo, que se relaciona con esta estabilización de la que les hablaba en DM. Y este SH motívico es el análogo al SH en topología. Y son súper interesantes, ¿no? Siento que no la organicé como quería, pero son súper interesantes esas dos categorías. O sea, realmente uno puede jalar información de las variedades algebraicas de ahí. Pues muchas gracias. Nos acercas al lenguaje moderno, o sea, definitivamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más así rapidísimo. Yo tengo una pregunta. Oye, Gaby, y ves que
¿Y hay ejemplos razonables donde la conjetura, para la conjetura? O sea, donde sí, Hay, sí, hay alguien que ha bueno, hecho, puedo hay alguien que ha calcular el hecho algo corazón razonable. de Hay la alguien que ha hecho algo estructura. razonable. Ajá, digamos, Dime. ejemplos razonablemente entendibles. No, no sé a qué te Ajá, o refieres. No, sea, yo lo que me refería es que sí, ya hay gente que está tratando de encontrar esta estructura, ¿no? ujú, De encontrar esta estructura va muy relacionado a poder probar las conjeturas cierto tipo de conjeturas en cohomología motívica. sí, o sea, que cierta categoría de motivos es como abeliana, ¿no? Casi. No, pues sí, y también cierta cancelación para ciertos grados la cohomología motívica se haga cero. Exacto. Ujú. Ah, sí, por ahí va. Hay gente que ya ha estado trabajando en esto. Entendible, no sé, me ha costado abrir esos papers y ver qué están Sí, haciendo. sé que es bastante complicado. Ese. Sí. Y digamos, en el infinito contexto, ¿hay un análogo de estas cosas? O sea, ya Todo, hablando con una cosa que pasa es, lo que quería, uno empieza con este lenguaje bien clásico de categorías derivadas, ¿no? De Verdier Ajá, y Grothendieck. Y es con el que hemos trabajado mucho, ¿no? Y el que quizás en el que nos introducen por primera vez en un curso de topología algebraica, de quizás si topología no cierto, algebraica o de álgebra homológica. o de álgebra homológica. Ujú. Después viene Quillen, ¿no? Quillen y las construcciones de Quillen son más fáciles para hacer ciertas localizaciones, pero aún así es engorroso. O sea, cuando uno quiere definir la estructura modelo para la homotopía estable es terrible, y mucho más terrible si uno lo quiere hacer en motivos, ¿no? Porque uno tiene que jalar más cosas. O sea, hay papers de eso, ¿no? Sí. Y uno puede entender las infinitocategorías como la analogía sería, piensa en espacios vectoriales, ¿no? Tú tienes un Ujú. espacio vectorial y tienes una base. Cuando tienes una base puedes hacer ciertos cálculos, ciertas cosas, pero tienes un espacio vectorial que ya la definición intrínseca de espacio vectorial es bastante buena, ¿no? Digamos. Pues lo mismo pasa acá, ¿no? Es como si escojo una estructura modelo, es como si estuviera escogiendo una base. Claro. Toda categoría modelo está asociada a una infinito categoría. Pero Ujú. ahí ya estoy escogiendo específicamente quién es o sea, te estoy escogiendo una clase de morfismos, ¿no? Y resulta que eso es algo en lo que todavía no me siento completamente a gusto, bueno, sí, a gusto trabajando con estas partes, pero si uno espera, por ejemplo, Bobotsky define la categoría DM y SH sobre un campo, pero si uno quiere definirla sobre un esquema Ujú. en general, noetheriano, vamos a poner restricciones bonitas, es mejor si uno trabaja con infinito categorías, porque si uno quiere pegar gavillas, o sea, lo que está pasando es que cuando uno construye SH o DM, estamos pegando gavillas, ¿no? Gavillas de complejos, gavillas de espectra. Y si uno quiere pegar, o gavillas de categorías trianguladas. Sí, o sea, Y si sí, quieres pegar esas gavillas, es mucho más complicado, ¿no? O sea, sí, es ¿cómo le mucho llaman eso? trabajo. Estas cosas perversas, ¿no? No. Bueno, a lo mejor sí, yo no he estudiado esas cosas, pero yo me Ujú, refiero más por ejemplo, cuando tienes un morfismo entre dos esquemas, puedes ujú, definir el pullback, push forward, ujú. exceptional pullback, exceptional push forward, el home y el producto. Y cuando estás en gavillas no sé, gavillas de grupos abelianos, las cosas no son tan difíciles de construir. Bueno, tienes que trabajar. Sí, Pero pero ¿qué todo. pasa si Ujú. ahora tus gavillas son de categorías trianguladas? No, ahí sí Entonces es. ahí las cosas son muchísimo, o sea, hacer compatibles esas estructuras trianguladas con O sea, digamos, o sea, fijo una categoría y tiro funtores contravariantes a una triangulada, exacto, específica, ¿no? ¿no? Ajá, ¿Qué sí, o sea, triangulada? Sí.
El problema ahí es cómo construyo los triángulos o sea, yo quiero que de la categoría de gavillas Peguen bien. que sea triangulada también, ¿no? Herede la estructura triangulada. Entonces, Sí. el problema ahí es fijar la clase de triángulos distinguidos, ¿no? Sí. Hay un libro un escrito de Triangulated Categories of Motives de Szysinski y de Gliss. Y o sea, yo no solamente me sé partes, ¿no? He Perdón, leído partes, pero ver las cosas, o sea, que realmente peguen Sí, bien, no lo sé, no lo entiendo Per- en ese contexto. perdón, no sé si estoy entendiendo eso que están discutiendo ahorita. O sea, básicamente, como dice Ángel, se puede definir el funtor contravariante, ¿no? De una categoría a la categoría de derivadas trianguladas. Creo que sí lo dije bien. De esquemas, vamos, no hay que ponernos tan De exóticos. esquemas Vamos afines esquemas lisos sobre un esquema S-nederiano. hacia categorías derivadas trianguladas. hacia una, ¿Cuál sería no cualquiera, ¿no? No, pero hay que fijar una, ¿no? Hay que fijar, serían, ¿cuáles serían? Serían complejos de pregavillas, digamos. Pero después necesitas pegar cuando necesitas meter la topología. Entonces, defines el funtor contravariante. Eso básicamente es una pregavilla. Eso es una pregavilla. ¿No? Y Pero entonces luego dices, pero definir la gavilla necesito los axiomas de pegado. Y esa es la parte que no es fácil. Es exacto. Sí, ok. Y Ángel está pensando tal vez un paso todavía más adelante, ¿no? Sí, creo que sí. Ángel estaba diciendo como a toda la categoría. Que la categoría, supongamos que ya definiste la categoría, que sí pudimos definir los axiomas de pegado, y entonces ya tengo mi categoría de gavillas en categorías derivadas, y entonces quiero que esa categoría sea nuevamente una categoría derivada. Sí, así, eso que es más complicado. Eso es lo que está pensando Ángel. Okay. Sí, o sea, yo estaba pensando en eso porque es que, o sea, es que tú puedes tener una categoría y puedes tener varias triangulaciones que la hagan triangulada, ¿sabes? Y ninguna de esas triángulos distinguidos, es que el concepto de triángulo distinguido está como bien abstract nonsense, ¿no? O sea, la ejemplo, clase. La parte que... Ya, entonces, bueno, no sé. Sí, o sea, como que si tienes una categoría, tú puedes varias clases de triángulos distinguidos que la hagan triangulada y las categorías trianguladas resultantes, ninguna de ellas son isomorfas. Entonces, por eso estaba pensando en cómo defines la triangulación en la categoría de pregavillas de una categoría a una categoría triangulada, ¿no? Pero bueno, sí, eso ya está más difícil, yo creo, ¿no? O sea, alguna vez vi algún paper de eso, o sea, y creo que era un paper de Szysinski, ¿no? Charles Szysinski se llama, ¿no? Sí. Quería compartirles algo más. ¿Puedo compartir de nuevo Ya me salí de la... No. ¿Se sigue compartiendo mi pantalla o ya no? No, ya no. Quería compartirles algo más. ¿Ya se ve mi pantalla o salió otra vez? No se ve. No se ve. Bueno, no importa. Quería enseñarles hace poco encontré un cuadro que se llamaba Estudio Triangulado. Y es una obra de arte donde, si no se animan a estudiar categorías trianguladas, bueno, pueden apreciar. Y hay gente que no le gustan. Hay gente que no les gusta y hacen y se inventan otras cosas para darle la vuelta a eso. ¿Sabes? No sé, yo no. Pero, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Al principio, cuando construyen esta categoría de motivos puros, tenían esta categoría de pseudohabilización de Karoubi, donde no cae, no se va totalmente a querer construir una categoría triangulada o lo que sea, ¿no? Pero por ahí hay reminiscencias de esto. Y de hecho la categoría de motivos puros la puedes encajar en la categoría de Bobotsky. O sea, están ahí, ¿no? No son distintas totalmente. Oye, nada, una última pregunta rápido. ¿Y cuáles son las categorías triangulares exóticas? ¿Les pusiste exóticas o extrañas? Hay ejemplos de categorías que no se encajan en la derivada de una aditiva, ni se encajan en la estabilización de una monoidal. No lo sé, solo quería mencionar que existen. Creo que es Fernando Muro el que las define, por el que las encuentra por ahí. Órale, qué loco. Oye,
una petición, más que pregunta. En algún momento comentaste sobre hacer localizaciones en una topología de Grothendieck, ¿no? Entonces de repente pensé, te tomas la categoría de esquemas, defines en ella una topología de Grothendieck y entonces haces localizaciones. Yo eso nunca lo había escuchado, no sé en qué se aplica, pero tal vez me gustaría si Ángel te vuelve a invitar, si puedes tocar el tema, ¿no? Realmente sí lo has escuchado. Cuando gavillanizamos, lo único que estamos haciendo es localizando con respecto a la topología de Zariski, o si nos tomamos otra topología. Eso es localizar, gavillificar. Exacto. Solo que cuando uno, o sea, si solamente te tomas gavillas de módulos, dices, bueno, gavillanizo, la gavillanización de la pregavilla. Ajá. Es localizar. Lo que tienes es que las gavillas están encajadas en la categoría de pregavillas. Y entonces lo que estás diciendo es que hay un funtor de la categoría de pregavillas a la categoría de gavillas. Esa es la localización. Entonces, se puede hablar de lo mismo cuando consideras un sitio, consideras una categoría fibrada por grupoides y le pides que también cumpla axiomas de pegado, eso te da un stack, ¿no? Y entonces stackificas, ¿no? No sé si es la palabra correcta. Sí. Hay gente que ya ha definido, por ejemplo, estas categorías SH para stacks y no es trivial. Y entonces eso es como la localización a ese nivel, sería como stackificar. Exacto, y es terrible. Quizás, si un día quizás les puedo hablar de eso. Ya no están torciendo, van a ver. O sea, sí. Bueno, gracias, Gaby. Sí. Okay. Gracias, muchas gracias. ¿Puedo preguntar algo rápido? Sí. Sí. Gaby, ahí mencionaste, bueno, apareció el concepto de sucesión espectral, ¿verdad? ¿Eso tiene algún nombre? Porque veo que convergía desde la página 2 o... Era la que converge de algo que vamos a llamar la cohomología motívica a la cátedra de Quillen. Se llama la sucesión espectral Atiyah-Hibbruch motívica. De hecho, la original, la topológica, va de la cohomología singular a la cátedra topológica y la levantas en el caso motívico, pero en el caso motívico es más complicado. Ok, muchas gracias. ¿Ya se fueron todos? No, yo creo que no sé, Alonso yo creo que se fue. Sí. Voy a detener la grabación, ¿sale? Sí, muy bien.